Vamos a dar inicio a esta sesión de asistencia técnica, toda vez que el tema de telesalud es una estrategia que está prevista en el modelo de atención preventivo y predictivo como una herramienta para garantizar acceso y resolutividad en la atención y sobre todo en aquellas zonas dispersas y aquellas zonas apartadas de la geografía colombiana, esa Colombia profunda. Vamos a hacer un repaso de algo, pues, del contexto de la telesalud y la telemedicina en este momento en el país. Vamos a recorrer por los conceptos que tenemos consignados en nuestra normatividad, que nos da también un poquito al alcance. Esto no quiere decir que en este momento y a futuro tengamos que trabajar de acuerdo con los avances tecnológicos en la ampliación de esta normatividad y de acuerdo también pues con el modelo de atención que en este momento se propone. Y también vamos a hablar un poquito de lo que en este momento tenemos respecto de esos prestadores de servicios de salud que están en esa transición de lo que nos quedó de la pandemia de autorización transitoria y cómo están transitando hacia el cumplimiento total de lo que está en el sistema obligatorio de garantía de calidad. Frente al contexto, telesalud y telemedicina están en el concepto de salud digital. Y el concepto de salud digital está definido por la Organización Mundial de la Salud como el campo del conocimiento y la práctica relacionada con el desarrollo y la utilización de las tecnologías digitales para mejorar la salud. La salud digital amplía el concepto de cibersalud, que era el que se manejaba anteriormente con la OMS, a todas las tecnologías emergentes y a otros dispositivos conectados que están siendo utilizados en la atención de las personas. También abarca otros usos, las TICs, como la Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, los macrodatos y la robótica. Y ustedes saben que cada vez esto se vuelve más amplio y cada vez hay nuevas tecnologías que están incursionando en el ámbito de la atención en salud. ¿Por qué es importante este concepto inicial, toda vez que nos podemos encontrar con muchos términos que pareciera que significan lo mismo, pero son distintos respecto de su alcance? Vamos a empezar con algunos datos de lo que tenemos en Colombia actualmente respecto específicamente frente a telesalud. Si bien ha habido un repunte importante de la telemedicina, que es la prestación de servicios, desde 2019 a la época que coincide también con lo que nos pasó con COVID, con la emergencia sanitaria por COVID, coincide también con la expedición de la normatividad que en 2019 para incluir nuevos conceptos y nuevos relacionamientos que venían del concepto de telesalud y telemedicina. Mira, vemos cómo desde 2019 a diciembre de 2022 se ha presentado un incremento de 288% en las sedes de prestadores habilitados que ofrecen telemedicina y de 314% en los servicios. Esto es un incremento importante. Este incremento se ha dado a expensas de los prestadores privados, si bien los prestadores públicos muestran, ahora lo vamos a ver en la gráfica, un aumento también en la oferta de servicios. Son los prestadores privados quienes los que han posibilitado pues este gran incremento de la telesalud y la telemedicina. Pasamos de antes de 2019 de 1.5% de todos los prestadores del país ofreciendo telemedicina a en este momento tener casi el 5% de los prestadores en la oferta habilitada, porque también tenemos esa oferta que está en un proceso de transición de la autorización transitoria. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos 4.144 sedes de prestadores ofertando 12.613 servicios de telemedicina, pero también 19% de las sedes públicas se encuentran ubicadas en municipios PEDET y 34% en las zonas del Plan Nacional de Salud Rural. En cuanto a la atención, como todos ustedes saben, pues, durante la pandemia
pandemia se expidieron resoluciones que promovieron la prestación de servicios en esta modalidad y también establecieron un reporte mensual de estas atenciones a partir de la resolución 521. Lo cual pues dejó de tener vigencia en junio de 2022 en el ámbito del reporte que se hizo con 521. De marzo de 2020 a junio de 2022 se hicieron 338.494.792 atenciones entre teleorientaciones y teleconsultas, lo que equivale más o menos a 5 millones de atenciones mes. Eso fue con resolución 521. Entonces, a partir de acabarse la emergencia sanitaria, se establece también un reporte con la resolución 1138 de personas atendidas y atenciones. Entre tanto, entra en vigencia la nueva resolución de los RIPS, donde ya se encuentra identificada la modalidad de telemedicina en el reporte de atenciones que se debe hacer. Y en este sentido, que tenemos de julio a noviembre de 2022 se han reportado casi 5 millones de atenciones de 3.400.000 personas aproximadamente, pero este reporte se ha hecho solamente en promedio por 1.000 prestadores de los 8.000 que acabamos de ver que tenemos. En eso estamos trabajando para ver cómo los prestadores de servicios de salud adhieren al reporte de las atenciones en la modalidad de telemedicina. Esta es la oferta habilitada que tenemos 31 de diciembre de 2022 y mire, vemos cómo se ve ese incremento sostenido tanto en prestadores de servicios de salud, en sedes de prestadores de servicios de salud, como en servicios habilitados. Y vemos también cómo el sector público, si bien se mantiene, no vemos ese incremento tan fuerte como en el sector privado. En cuanto a los departamentos que más están ofreciendo servicios en este momento, estamos hablando de Antioquia, Bogotá, Barranquilla, Cali, Cundinamarca, Cartagena, Córdoba, ¿sí? Donde tenemos mayor presencia de telemedicina. Y vemos cómo nuestros departamentos que en un momento dado lo necesitan más, pues tienen una menor oferta e incluso todavía tenemos departamentos sin oferta de servicio. Los servicios que más se ofrecen, medicina general, psicología, medicina interna, nutrición, gineco, dermatología, ortopedia, imágenes diagnósticas, enfermería, cardiología, neurología, fisioterapia y diagnóstico cardiovascular, que son pues como los más frecuentes. Y pues aquí está el gráfico pues con la gama del 80% más ofrecido, pero vemos que los primeros lugares los están ofreciendo pues los servicios de las especialidades básicas, incluida la medicina general. Eso es para ver también cómo está el estado de los servicios transitorios, cómo quedó para iniciar después del periodo que se les dio para decir cuáles cerraban y cuáles no cerraban. Nos quedamos con 4.191 sedes ofreciendo telemedicina, o sea, en el ámbito, en el marco de las autorizaciones transitorias, con 13.726 servicios. Entonces, esto es como el panorama de la oferta que tenemos hoy. Esto es el reporte de atenciones, o sea, el discriminado del reporte de atención en el marco de la resolución 1138 y 1410 del año pasado, ¿sí? Entonces, donde vemos cómo todas las categorías de la telemedicina están teniendo atenciones. Entonces, pues esto es importante, si bien consideramos que este es un reporte pues que no se ha logrado que se haga en su totalidad, si hay alguna representatividad importante. En cuanto a la normatividad que nos establece el marco de acción, la telemedicina tiene un marco normativo no solo de ahora, es un marco normativo que tiene su ley desde el 2010, que es la ley 1419, y en cada una de las leyes del Plan Nacional de Desarrollo siempre, tanto la telesalud como la telemedicina tienen un artículo propio, por así decirlo, ¿sí? Unas obligaciones especiales, sobre todo en las zonas apartadas y dispersas de la geografía nacional.
En el decreto 780 también la podemos ver, el decreto 538 de 2020, pues que fue el que estableció la autorización transitoria, que en este momento pues está sin vigencia, y hay una serie de resoluciones que reglamentan la telesalud y telemedicina y adicionalmente establecen algunas obligaciones específicas respecto de la normativa de calidad. También tenemos las rutas de atención, oferta de servicios con telemedicina, como una estrategia importante para garantizar el acceso de los servicios. Entonces, aquí vemos cómo la telemedicina, desde el punto de vista del sistema obligatorio de garantía de calidad, ha tenido su espacio desde 2006. Empezamos con una resolución 1448 que establece criterios solamente para los servicios de telemedicina y después cómo se integra en la estructura de servicios del país a partir de la resolución 1441, en la 2003, y en 2019 se establece la resolución 2654, que vamos a ver ahora qué características específicas tiene, que nos da pues todo como el alcance de cada una de las actividades de la telesalud, y con la resolución 3100, que es la vigente del sistema de habilitación. La ley 1419 es la ley por la cual se establecen lineamientos para el desarrollo de la telesalud, la telemedicina en Colombia, ¿sí? Y esa ley 1419, que está desde 2010, estableció algunas definiciones importantes que nos acompañan hasta el día de hoy y nos establece qué es la telesalud en Colombia, cuál es la definición grande, y adicionalmente establece como actividades de la telesalud la telemedicina como una modalidad de prestación de servicios y la teleeducación en salud como la utilización de las TIC para la educación. En este sentido, ¿cómo define la telesalud? La telesalud se refiere a todas las actividades relacionadas con la salud, los servicios y los métodos que se llevan a cabo a distancia, teledistancia, con la ayuda de TIC, que incluye, entre otros, la telemedicina y la teleeducación en salud. Y la telemedicina, como ya les dije, es provisión de servicios, o sea, se refiere ya a la atención de los pacientes, la atención clínica de los pacientes en cualquiera de los componentes: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, hasta la paliación, utilizando TIC y a distancia, a la población que presente limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica. Si bien está prevista así, no quiere decir que de pronto en Bogotá yo no vaya a tener telemedicina, porque yo también puedo tener en Bogotá limitaciones de acceso a los servicios en el área geográfica de Bogotá, lo que tengo en el sur, lo que tengo en el norte, ¿sí? Toda esta cantidad de cosas pues que sabemos que pueden ocurrir. En esta ley también se establece que todos los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables de pago deben ofrecer telemedicina como una modalidad de prestación de servicios. Adicionalmente, también establece otras obligaciones respecto de el mapa de conectividad a cargo de Mintic, y establece también la oferta de servicios, que es lo importante, y un comité asesor de telesalud que no se ha constituido por la dificultad de que esto reporta, donde hay 7 ministerios que deberían constituir. Ya venimos con la resolución 2654. Esta resolución se expide en el 2019 y en esta se establecen disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina en el país, donde se retoman algunos de los avances tecnológicos y también se retoman muchas de las inquietudes y de las solicitudes que se hacían por parte de prestadores y pagadores para la prestación de los servicios en la modalidad de telemedicina y de las actividades de telesalud. Esta resolución aplica a todos los actores del sistema, ¿sí? Y establece disposiciones en la telemedicina en cuanto a sus categorías, en cuanto a las responsabilidades de los prestadores y de todos los actores frente al uso de los medios tecnológicos para la telesalud, sobre la calidad y la seguridad de la atención y sobre la calidad y seguridad de la información y de los datos. Esta resolución tiene unas definiciones que son muy importantes, toda vez que permiten comprender su alcance y aplican para el entendimiento de la resolución como tal.
Y aquí tendríamos que ver accesibilidad, actividad de salud, la firma digital, la firma electrónica, la infraestructura tecnológica, inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial, los mensajes de datos, que es un método de comunicación asincrónico y sincrónico, que es una modalidad de prestación de servicios, que es un prestador remisor de telemedicina, un prestador de referencia de telemedicina, todos los recursos tecnológicos que pueden ser utilizados con la en el marco de la telesalud, las redes sociales. Esta es una parte pues, que todavía no hemos desarrollado bien, pero está definida aquí la red social, que pueden llegar a ser un instrumento importante dentro de la atención de los pacientes. Se trae la definición de telemedicina y de telesalud de acuerdo con nuestra ley marco, que es la ley 1419. El objetivo de telesalud, concepto sombrilla, lo establece como una estrategia para mejorar el acceso, la resolutividad, la continuidad y la calidad de la atención clínica, impactar la salud pública y la educación para la salud mediante el uso de TICs. Los principios orientadores aquí, adicional a los principios que ya tenemos establecidos en la ley 1419, tenemos unos principios orientadores que se refieren a la libre escogencia, la autonomía, la responsabilidad, las competencias y el consentimiento informado. ¿Y esto a qué se refiere? El de libre escogencia. Y aquí es muy importante tenerlo en cuenta toda vez que quien escoge y quien autoriza ser atendido en la modalidad de telemedicina es el usuario, y es el usuario en el marco del sistema quien escoge. Y aquí es importante también decir, no todas las atenciones se pueden hacer en la modalidad de telemedicina. Toda atención que requiera la valoración física del paciente tiene que hacerse de forma presencial. Esto es absolutamente importante, toda vez que también se han presentado bastantes inquietudes a este respecto y también pierde credibilidad en la atención por esta modalidad. La atención general y cotidiana es la atención presencial. Las atenciones en la modalidad de telemedicina y otras modalidades sí complementan la atención presencial. Eso tiene que estar bastante claro. El otro tema es la autonomía profesional, ¿sí? Y la autonomía profesional en el marco del artículo 17 de la ley 1751. Y en el marco de los principios éticos de las profesiones. ¿Y esto qué quiere decir también? Que es el profesional de la salud tratante quien determina si su paciente puede ser visto con la modalidad de telemedicina a distancia. Si el profesional de salud tratante determina que ese paciente tiene que ser visto presencialmente, deberá ser visto presencialmente. También ahora el tema de responsabilidades y competencias. Entonces, en ese sentido hay que cumplir estándares, hay que estar en una formación continua, y aquí viene un tema que tiene que ver con la alfabetización digital, la disminución de brechas digitales y también el establecimiento de protocolos de atención en la modalidad de telemedicina. Si bien es la misma atención, es el mismo paciente con los mismos síntomas, con los mismos signos, con el mismo tratamiento, la forma de atención a distancia cambia. Y en ese sentido, pues es el llamado también a empezar a generar protocolos de atención para poder hacer la atención en esta modalidad y también las otras atenciones de las otras actividades que se hacen en el marco de la telesalud. No solamente aquí en el país, sino en el ámbito internacional se están adelantando también estos protocolos, que fue parte de las necesidades que se vieron durante la pandemia. El personal de salud responde en el marco de sus competencias. Eso también es muy importante. Con telemedicina no vamos a convertir a un auxiliar de enfermería en enfermera o en médico, no. Cada cual realiza sus actividades en el marco de sus competencias. Una fisioterapeuta no se va a convertir en fisiatra, un médico general no se va a convertir en médico especialista. Cada cual, o sea, hace la atención que hace en el marco de sus competencias y en el alcance de las mismas. El consentimiento informado, importantísimo. Toda atención con la modalidad de telemedicina debe tener consentimiento informado físico. El consentimiento informado hace parte de la relación
médico-paciente. Es parte del acto médico, es parte del acto del profesional de salud, pero hay ciertas actividades en salud que deben tener un consentimiento informado, documentado, y este es el caso de la telemedicina. Y en este consentimiento informado se le debe informar al paciente cómo funciona la telemedicina, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son las responsabilidades que se tienen frente a esta atención, el manejo de la privacidad y de la confidencialidad, qué van a hacer con mis datos, o sea, esto dónde está, esto dónde queda almacenado, o esto solamente lo que estamos haciendo en esta actividad no puede ser hackeado, o sea, toda esa cantidad de cosas hay que decírselas, el tratamiento de los datos personales, los protocolos de contacto. Se desarrollaron unas buenas prácticas de telesalud y telemedicina, donde se establecen este tipo de buenas prácticas y una de ellas es el protocolo de contacto. ¿Cómo me contacto yo con el profesional de la salud, con mis pacientes y cómo se contactan los pacientes con el profesional de la salud, también el procedimiento que se vaya a tener en caso de emergencias o fallas tecnológicas, ¿sí? Porque puede pasar que se cae el sistema. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se cae un sistema, se cae el sistema, se cae la conexión mediante la cual estoy haciendo la actividad de telemedicina? Y de todo esto hay que dejar constancia en la historia clínica. Como ya vimos, 1419 definió dos actividades de telesalud, la telemedicina y la teleeducación en salud. Con la resolución 2654 y de acuerdo pues con otras actividades que se hacían, se definió la teleorientación en salud y el teleapoyo. ¿Cuál es el alcance de la teleorientación en salud? Que es muy importante para todos los temas de promoción y prevención de la salud y para los temas de seguimiento a la adherencia al tratamiento, para otros temas importantes que ustedes pues van a ver, van a ir viendo dentro del modelo, ¿sí? Se refiere al conjunto de acciones que se desarrollan mediante TIC para proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en cualquiera de los componentes de la atención. Y el teleorientador, en el marco de sus competencias, le debe informar al alcance de la orientación que está haciendo a la persona y en el caso que lo pida el paciente o la persona que es objeto de la orientación, si lo solicita, se le debe entregar copia de esa orientación que se le hizo, ¿sí? Con la teleorientación no se hace ni valoración, ni consulta, ni se hace formulación. Esto es muy importante, toda vez que la orientación tiene específicamente alcance de información, consejería y asesoría, ¿sí? Entonces, eso en esto, utilizando TIC y a distancia. El teleapoyo se refiere a ese soporte que hace un profesional de la salud a otro mediante TIC en el marco del relacionamiento entre profesionales. Y esto fue muy importante durante la pandemia, con experiencias bastante exitosas en las unidades de cuidado crítico, donde profesionales que estaban ubicados en unidades de cuidado intensivo apoyaron las unidades de cuidado crítico de departamentos como Guainía, como Vaupés, como Amazonas, como Nariño, ¿sí? Donde pues no teníamos los suficientes recursos. Todo el tema de teleapoyo fue importante en este sentido. ¿Quién responde por la atención? El profesional que solicita el apoyo a distancia del colega. Ahora venimos ya a las categorías de telemedicina. O sea, en esta resolución 2654 se establecieron también categorías y esas categorías se refieren a las características del relacionamiento que se dan entre el personal de salud y el paciente en el marco de la atención a distancia. Entonces, se establece una primera categoría que es la telemedicina interactiva y que se refiere a esa relación a distancia que se da entre un profesional de la salud directamente con el paciente usando TIC y siempre con videollamada y en tiempo real. Eso, o sea, esa es la característica de la telemedicina interactiva.
La telemedicina no interactiva también se da en relacionamiento directo del profesional, del personal de salud con el paciente, pero de forma sincrónica. En la teleexperticia es ya la relación a distancia con cualquiera de los métodos sincrónico o asincrónico entre dos o más profesionales de la salud. Esta teleexperticia era la forma como la teníamos antes de la 2654, siempre dos prestadores de servicios de salud interactuando con la atención de un paciente que tenían presencial el prestador remisor. Y el telemonitoreo ya es la interacción que tiene directamente el paciente con plataformas tecnológicas que se recopila información para toma de decisiones por el equipo de salud que se encuentra a distancia. Tenemos una telesalud como concepto sombrilla, tenemos una teleeducación, se refiere a las actividades de educación, una teleorientación, que es consejería e información, un teleapoyo, que es el relacionamiento entre dos colegas, ¿sí? Y la telemedicina como tal, que ya es la provisión de servicios, y aquí tenemos las 4 categorías, que son telemedicina interactiva, telemedicina no interactiva, teleexperticia y telemonitoreo. ¿Y qué podemos hacer a través de estas 4 categorías? Consulta general y de especialidades, rehabilitación, segundas opiniones, lectura de imágenes diagnósticas, soporte a decisiones clínicas, mecanismos de alerta y respuesta. En telemedicina tenemos 2 tipos de prestadores, un prestador remisor que atiende presencialmente al paciente y un prestador de referencia que siempre está a distancia. El prestador remisor generalmente es el que tiene limitaciones de acceso o de la capacidad resolutiva y debe contar con las tecnologías de información y comunicación suficientes para enviar y recibir información para prestar los servicios que está ofreciendo o para ser apoyado por un prestador de referencia que está ubicado a distancia. Y el prestador de referencia es el prestador que está apoyando al prestador remisor, y este prestador debe contar con el talento humano de salud capacitado y las TIC suficientes para soportar a distancia al prestador de referencia que lo está consultando. La telemedicina interactiva y la telemedicina no interactiva siempre se presta como prestador de referencia porque siempre es el prestador está a distancia. La teleexperticia y el telemonitoreo pueden ser prestadores remisores o prestadores de referencia de acuerdo a su modelo de prestación de servicios, de acuerdo a la oferta de servicios que tengan. Prescripción de medicamentos, sí, la prescripción de medicamentos a través de telemedicina se puede hacer solamente, y de acuerdo, pues esto tiene que ver también con la reglamentación que tenemos actualmente en Colombia para la prescripción de medicamentos, solamente se puede hacer en telemedicina interactiva y teleexperticia sincrónica. Esto no quiere decir que en un momento dado podamos migrar a la prescripción de medicamentos también en las otras modalidades, pero por ahora, en este momento, solamente está en telemedicina interactiva y teleexperticia sincrónica. Cada profesional es responsable de la prescripción que realiza, ¿sí? Y puede abstenerse de realizar esa prescripción si considera que el paciente necesita ser valorado presencialmente. La prescripción de medicamentos de control sigue siendo de acuerdo con la resolución 1478 de 2006 y la firma digital o electrónica que se utilice para la prescripción de medicamentos debe cumplir con la normatividad que se tiene para las firmas digitales. La autorización de servicios que se haga por telemedicina es una autorización de servicios que sigue el mismo tránsito que tienen las autorizaciones que se hacen de forma presencial. Las plataformas tecnológicas pueden ser provistas por un tercero o pueden ser desarrolladas directamente por los prestadores. Lo que sí es importante es que es el prestador de servicios de salud el responsable del cumplimiento de la normatividad que regula la materia de plataformas tecnológicas. Los prestadores deben garantizar que los datos que transitan a través de esas plataformas tecnológicas, garantizar la autenticidad, la integridad, la disponibilidad y la fiabilidad. Y en este sentido deben usar las técnicas
que crean necesarias para evitar los riesgos de suplantación, de alteración, de pérdida de confidencialidad y de cualquier acceso indebido o fraudulento o no autorizado. ¿Qué responsabilidades adicionales tiene el prestador? Que el intercambio de información se haga sobre plataformas dispuestas por el prestador, la seguridad, protección y privacidad de datos, y cumplir los estándares de interoperabilidad que se definan. En este momento, el ministerio se encuentra en el proceso de definición de los estándares de interoperabilidad para la interoperabilidad de los datos clínicos relevantes, y se tiene una obligatoriedad con la ley 2015 de implementar la interoperabilidad a el 2025. Voy a hacer énfasis en este tema porque es el prestador. O sea, el prestador es el responsable de verificar que las condiciones de seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos que se recogen, transmiten y se les realice tratamiento, que ellos sean los garantes de que eso suceda. ¿Esto qué quiere decir? Que el prestador debe verificar que se cumplen con las responsabilidades del uso de las plataformas tecnológicas. El tratamiento de información y Avias Data, ya dijimos que es ley 1581. Las firmas electrónicas también tienen que cumplir con la normatividad que haya sobre firmas electrónicas. En este momento se está adelantando un proceso para generar lineamientos frente al uso de firmas electrónicas en el sector salud. Esto en el marco del desarrollo de la interoperabilidad de los datos clínicos relevantes. La calidad de la atención con telemedicina nunca podrá ser inferior a la calidad de la atención en la atención presencial. Debe garantizar la accesibilidad, la oportunidad, la pertinencia, la seguridad y la continuidad, y todo esto en el marco de la política de la seguridad del paciente. La financiación hace parte de la UPC, ¿sí? Y lo que no esté, y los servicios que no estén en la UPC, porque son los servicios, las tecnologías, pues seguirán la misma ruta que se define para las tecnologías no financiadas, pero la telemedicina como tal hace parte de la unidad de pago por captación. La atención por instituciones extranjeras, sí, sí se puede, pero siempre y cuando el prestador extranjero tenga un prestador inscrito y con servicios habilitados en el territorio nacional, si cumple con lo dictado por la resolución 2654, si este prestador también cumple con lo definido por la resolución 3100, y si el español es el idioma oficial para el intercambio de información. Modelo de atención en salud. Los integrantes del Sistema General de Seguridad Social deberían involucrar las actividades de telesalud para mejorar el acceso y garantizar la continuidad de la atención. Entonces, aquí ya llegamos a la resolución 3100. En la resolución 3100 se definieron procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y se adopta el manual de inscripción de prestadores y de habilitación de servicios de salud. Y ahí está la telemedicina como parte de la estructura de servicios del país. ¿Esto qué quiere decir? Que adicionalmente de tener unas condiciones de inscripción propias, también cada servicio dentro de la estructura tiene establecido qué categorías pueden ser realizadas en este momento. Esto no quiere decir que a futuro de pronto, de acuerdo con la evidencia, cambien las categorías o se incluyan servicios que no estuvieran incluidos con la modalidad de telemedicina. Entonces, pues esta es la forma como se presenta en la resolución 3100 cada uno de los servicios, qué categorías tiene autorizadas para prestar en la modalidad de telemedicina. Por ejemplo, aquí en el caso de consulta externa general, podemos tener interactiva como prestador de referencia, no interactiva como prestador de referencia, telexperticia sincrónica y asincrónica como prestador remisor y prestador de referencia entre dos profesionales, entre personal de salud no profesional de salud y profesional de la salud, y telemonitoreo sincrónico y asincrónico como prestador de referencia. Esto es importante porque antes de prestar un servicio yo debo irme a ver qué categoría puedo yo prestar este servicio. Recordando que la modalidad de prestación, que una modalidad de prestación de servicios es la forma de prestar un servicio. Y en estas modalidades de prestación de servicios está la telemedicina, la extramural y la intramural. Y aquí podemos tener también, como lo dijimos ya en la 2654, comunicación sincrónica o asincrónica. Esto es importante. Un prestador de salud, de servicios de salud, puede ser
prestador remisor o prestador de referencia, y en algunos casos, de acuerdo con su oferta y su organización, puede desempeñarse como prestador remisor o prestador de referencia. Frente a la inscripción, es importante tener en cuenta que las entidades territoriales de salud, dentro de sus alcances, deben promover y apoyar la prestación de servicios en esta modalidad, independientemente de la ubicación geográfica donde esté el paciente, ¿sí? Y lo que ya dijimos, que se pueden ofrecer servicios como prestador remisor o de referencia o como ambos. El prestador de referencia tiene efectos en todo el territorio nacional y no se requiere habilitación en cada uno de los departamentos donde está prestando el servicio. El prestador remisor, en cambio, sí tiene que realizar su habilitación en cada una de las secretarías de salud donde oferta los servicios. El prestador remisor siempre deberá contar con un prestador de referencia que va a apoyar los servicios, y ese prestador de referencia tiene que tener esos servicios que apoya habilitados en la modalidad de telemedicina como prestador de referencia. O sea, y para la prestación del servicio, en el momento en el que se inscribe, deberá aportar ese acuerdo que tiene con el prestador de referencia para apoyar los servicios que el prestador remisor está ofertando en la modalidad de telemedicina. Cuando un prestador remisor actúe simultáneamente como prestador remisor y prestador de referencia, tendrá que cumplir lo pertinente para cada una de los dos prestadores según le aplique. Para poderme inscribir, ¿qué necesito? Cuando soy prestador remisor, o sea, el prestador remisor es el que atiende, nos acordamos, presencialmente al paciente, es el que tiene pues, en un momento dado la menor complejidad y necesita el apoyo de un prestador de referencia. Entonces, frente a esto, tiene que aportar la copia impresa o contrato, convenio con el prestador de referencia, que está debidamente inscrito en el REPS, la relación de servicios de salud que va a prestar en la modalidad de telemedicina. Cuando yo sea prestador de referencia y prestador remisor, se deberá presentar el documento con la relación de los servicios de salud que garantizará el prestador remisor. Esto sobre todo en el tema de sedes. Se debe aportar la copia impresa de la certificación de conexión a Internet que soporte el método de comunicación sincrónico o asincrónico, según sea el caso. Muchos nos han pedido que les digamos cuáles son los anchos de banda, cuáles son las características que debe tener esa conexión que se dan, y también debe presentar un documento firmado por un ingeniero de sistemas con tarjeta profesional vigente que certifica el cumplimiento de las responsabilidades que se tienen frente a las plataformas tecnológicas, que fue las que ya vimos en las diapositivas anteriores. Y el prestador de referencia que debe aportar en el momento en el que se inscribe la certificación de conexión a Internet y el documento firmado por un ingeniero frente al cumplimiento de las responsabilidades que se determinan para el uso de plataformas tecnológicas. Si bien durante pandemia se establecieron algunas disposiciones normativas para promover y fortalecer la atención con la modalidad de telemedicina, de tal forma que se propiciara el aislamiento, se garantizara la atención de las personas y se pudiera ayudar a controlar los contagios. La mayoría de las normas quedaron sin vigencia a partir del 30 de junio, y entre esos la autorización transitoria. Hay unos documentos técnicos, los documentos técnicos sí siguen vigentes, que son el lineamiento de telesalud y telemedicina para la prestación de servicios de salud en la pandemia por COVID, o sea, ahí hay unos principios generales. Hay un documento que en este momento se está trabajando con salud mental. Es un tema de lineamientos técnicos para atención con salud mental. También se establecieron otros documentos técnicos que tienen que ver con la certificación de discapacidad, que esos siguen vigentes, y quedó, y hubo unos temas importantes de avances frente al tema de teleUCI. En este sentido, y para dar continuidad
a esta autorización transitoria que se estableció con el decreto 538, que permitía a los prestadores de servicios de salud prestar servicios de forma temporal en unas condiciones específicas en sedes que no tenían el servicio ofrecido. Eso se permitió de forma transitoria, pero no solamente para telemedicina, aquí entraron también las unidades de cuidado intensivo y entraron otros tipos de servicios en autorización transitoria, pero resulta que más o menos del 75-80% de los servicios que se autorizaron transitoriamente fueron los de la modalidad de telemedicina. En las resoluciones 1138 y 1410 se establecieron unas condiciones específicas para los temas para aquellos servicios que estaban en autorización transitoria y para que pasaran al cumplimiento de todos los criterios de calidad. Y aquí está la telemedicina. Y se establecieron unos plazos para una transición para que estos servicios transitaran pues al cumplimiento de todo el tema de calidad, y específicamente para telemedicina, porque como les dije, ya estaban los otros servicios. Dice, los prestadores de servicios de salud con servicios autorizados transitoriamente en la modalidad de telemedicina para el cumplimiento de las obligaciones de calidad y seguridad de la información y los datos contenidos en el capítulo 4 de la resolución 2654/2019 aplicarán los plazos establecidos en los numerales pues que están arriba para el resto de servicios. Esto ha tenido pues algunas variaciones en la resolución 1410 y la 1719 creo que es, donde se modifica la resolución 3100. Y adicionalmente también se establece qué tienen que hacer los prestadores hasta 31 de julio, ¿sí? Respecto de esos servicios, los que no iban a continuar deberían cerrarlos y tenían plazo hasta el 31 de julio. ¿Qué es importante aquí de lo que dijimos hoy? Los prestadores que brindan servicios en la modalidad de telemedicina están obligados al cumplimiento del sistema obligatorio de garantía de calidad. La telemedicina hace parte de los servicios del país, tiene unas características específicas, un alcance específico y tiene una semántica que todos deberíamos tenerla clara para no confundir los términos, porque el alcance de los términos, como ustedes ya lo vieron, no es igual. La calidad de servicios que se ofrece mediante la modalidad de telemedicina tiene que ser igual a la calidad de servicios que se hace de forma presencial, y lo que dijimos de la permanencia de los servicios transitorios que se convierten en un reto frente al cumplimiento de las obligaciones que están definidas en el artículo 20, específicamente lo de plataformas tecnológicas, y es pues lo que estamos viendo que está pasando con el sector salud frente a la seguridad de la información y la protección de los datos.